que cantamos que cuando su pueblo le alaba suceden cosas maravillosas. Pero el asunto no es solamente saberlo, sino creerlo. Tenemos que creer que Él está aquí. Y dice la palabra del Señor que Él es fiel. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y hoy, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado esto. Y hace años yo estoy que les voy a enseñar y que les voy a enseñar lo que se hace en un servicio cristiano y para qué. Y siempre les he estado diciendo que voy a hacer ese tema. Y ayer dije, Señor, pues es lo que tú quieres que dé, es lo que yo voy a dar. Y dije, pero ¿cómo? Si ese es un estudio, Señor, es mucho tiempo, yo lo que quiero es dormir. Pero gloria al Señor, ¿verdad? Que el Señor nos va a enseñar por qué se hace lo que se hace en un servicio. ¿No se lo han preguntado en algún momento en su vida ustedes? ¿Por qué es así? ¿Por qué se hacen todas esas cosas en la iglesia? Vamos a mirar qué está escrito en la palabra del Señor. Vamos a ir a Isaías 56:7. Gloria al Señor, bienvenidos todos a la casa del Señor. Algunos todos desvelados, pero aquí estamos. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Isaías 56:7. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí todos? Amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Padre, en tus manos, Señor amado, pongo mi vida. Señor, te ruego, Padre Santo, que pases un carbón encendido en mis labios y no me permitas hablar palabra vana, sino toda aquella palabra que es inspirada por ti, Señor, útil para redarguir y para instruir en justicia a tu pueblo, Señor, declarando que toda mente queda cautivo a la obediencia de tu palabra, Señor. Mengüe yo para que seas tú, Señor, hablando y ministrando cada vida y cada corazón, Señor. Seamos guiados a la luz de tu santa palabra, Señor. En esta hora declaramos, Señor, todo lo que se mueva aquí, Señor amado, en tus manos. Toma el control absoluto de todo, Señor, porque todo lo que hacemos es para darte gloria, darte honra y alabanza solamente a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y el primer punto es orar para comenzar. ¿Por qué siempre hacemos eso? Porque cuando comienza el servicio lo primero que hacemos es leer un salmo y orar. Bueno, esa no lo agregué, pero la palabra de Dios, yo creo que todos lo sabemos, que dice que tenemos que saludarnos con himnos y con salmos. Ese es el primer saludo. Saludarnos con himnos y con salmos. ¿Y quién de ustedes se saludan? Y la palabra de Dios dice. No, entonces el primer saludo a la iglesia es, porque somos hermanos en Cristo, con un salmo, y después comenzamos en el tiempo de oración. Y aquí la palabra del Señor nos habla en el libro de Isaías 56:7. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de adoración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo se tiene que llamar una iglesia? Casa de oración, que es lo que se tiene que hacer en el altar, orar. Que dice la palabra del Señor que es aquí donde uno le trae lo que sea que le traigas a Dios, así sea solamente tu propia persona, porque quizás no tienes nada de lo que otros pueden dar al Señor, a su casa, para que su casa sea reedificada, pero tienes un corazón dispuesto en adorar. Eso es lo que Dios también acepta. Dice la palabra del Señor que la casa del Señor es casa de oración, y para esto vamos a Mateo 21:13, perdón. Estamos mirando el primer punto, que orar para comenzar. ¿Por qué se ora para comenzar el servicio? Porque Jesús quiere eso. Él nos enseñó eso, que una iglesia no es una iglesia nomás para ir y asentarnos. Dice la palabra del Señor en Mateo 21:13, ya estamos ahí. Dice, y les dijo, está escrito. ¿Quién le dijo? Jesús. ¿A quién? A los fariseos, a la gente que estaba ahí haciendo sus vendimias en la iglesia, que eso es prohibido por Dios mismo.
Y muchos dicen, oh, no es que es pro templo, es que le vamos es para la iglesia. No. Jesús lo dijo. Y ustedes miran que Isaías lo dijo. Y Jesús estaba en este versículo hablando de lo que acabamos de leer, lo que dijo Isaías. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Entonces la palabra de Dios nos habla claramente para qué es la casa de Dios. Para venir a orar. ¿Y por qué nosotros tenemos que saber eso? Porque muchas personas, no sé si ustedes le han preguntado, ¿por qué sus servicios son diferentes? ¿Por qué no se hace como en las otras iglesias, verdad? Que son las mundanas, que no, es diferente. Ustedes hasta bailan. Ustedes ahí andan brincando. ¿Qué les pasa? ¿O por qué se caen? Ay, no están locos, les han de pagar. Para muchos es locura, para nosotros es poder de Dios. Pero el primer punto es que Jesús dijo que la iglesia es para orar. Entonces, vamos al segundo punto, que es ¿por qué cantamos alabanzas? Y vamos a ir a Efesios 1, 5 y 6. Gloria a Dios. Efesios 1, 5 y 6, porque hermanos, yo les aseguro que aunque ustedes le canten alabanzas a Dios en su casa, en su carro, no se siente lo mismo que cuando estamos todos en armonía. Por eso el Salmo 133 que leímos, porque dice que es necesario estar en armonía como familia de Dios, cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice Efesios, ya estamos ahí, Efesios 1, 5 y 6. Dice, el amor, habiéndonos predestinado en el amor, para que habiéndonos predestinado ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De quién está hablando? De Dios, que fue lo que Él decidió dar a Jesús, porque nos ama, por su voluntad, porque a Dios nadie lo forzó a mandar a Jesús por nosotros. Él quiso hacerlo. Dice, pero una vez que dice que su voluntad, ¿cuál es? Que nosotros seamos para la alabanza de su gloria, de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, yo me pongo a pensar esto. Si nosotros no adoramos a Dios, no le cantamos a Dios, no somos aceptos. Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, cuando vengamos, aunque no te sepas la canción, no te sepas la alabanza, tú comienzas a tener tu propia alabanza delante del Señor. Señor, yo te amo, por eso estoy aquí. Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Esa es la alabanza más genuina que sale del ser humano hacia Dios. Decirle qué es lo que sientes, por qué estás aquí. Señor, tú me has librado de la muerte, tú me has librado del pecado, tú me sacaste de lugares tenebrosos y oscuridad. Señor, tú metiste tu mano ahí y por eso te alabo y mi vida te pertenece, porque ya no ando más en oscuridad, sino que ando en tu luz y tú eres mi lumbrera que ilumina mis días. Pero estamos como, yo no me sé esa alabanza, a ver la otra. No, cuando venimos a la iglesia es a orar y a cantarle a Dios. Y no solamente cantarle porque tengamos boca, sino cantarle de corazón y en espíritu y en verdad. Porque, ¿sabes por qué muchas veces no sentimos nada en la alabanza? No porque Dios no esté aquí, porque la palabra del Señor lo dice en el libro de los Salmos capítulo 22, que Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Por qué no se siente nada en la alabanza? No es porque Dios no esté aquí, porque Dios no miente, dijo que donde están 2 o 3 en su nombre, Él estaría ahí. ¿Por qué no sientes a la presencia de Dios? Porque tu mente nunca se desconecta de lo de afuera. Tu mente siempre está pensando en el niño que dejaste en la cuna, que ni siquiera niño tienes. Porque este espíritu inmundo está tratando, el que anda en los aires, de robarte la bendición. Entonces tu mente está siempre trabajando, pero no estás realmente con alma, cuerpo y espíritu aquí. Está ahí tu cuerpo aplaudiendo, pero tu cabeza está en medio de los frijoles que dejaste hirviendo. Y es por eso que nosotros no sentimos nada en la alabanza. Pero hermanos, es hermoso desconectarte de todo, porque un día sí vas a estar. Esperemos, ¿verdad? Eternamente. Salmos 42, 4. Y hoy estamos mirando lo que se hace en un servicio cristiano y para qué.
Ya miramos el punto de que orar para comenzar, cantar alabanzas en el que estamos. ¿Y alguien lo tiene? Salmos 42, 4. Amén. Gloria a Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Amén. Es el salmista David y dice, yo ya solamente le quedaba de recuerdo en el tiempo cuando él adoraba a Dios, porque en ese momento estaba en el hoyo de la desesperación y lo único que decía, me acuerdo de cómo yo adoraba a Dios, me acuerdo cómo yo ministraba al pueblo de Dios y lo llevaba al templo para que adoraran. ¿Para qué tenemos que venir a la iglesia? Para cantar, para adorar, porque alabanza no es lo mismo que una canción. Alabar es alabar. Porque hay muchas canciones que nos ministran a nosotros, pero hay adoración como poderoso Dios, mi alma clama por ti. Esa es una adoración. Pero el Señor, dame. Esa es la que a muchos les gusta. Pero no, el Señor nos hizo para la alabanza de su nombre. Y dice la palabra del Señor que nosotros no podemos quedarnos callados cuando nuestra alma diga, no, es que ya no. Nosotros le tenemos que decir, sí, es que de Él vienen todas las cosas, la riqueza, la gloria, la victoria, la sanidad. Todo lo que ocupó viene de Él, porque el desánimo viene a todos. La palabra del Señor lo dice en el libro de Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Quién es el beneficiado por adorar a Dios? ¿Él o nosotros? Y a veces se nos olvida y digo, ay no, hoy no voy a cantar. Salmo 117, 1 y 2. Y hay una orden de un rey. Y no cualquier rey, un rey conforme al corazón de Dios. David. Y dice en el Salmo 117, 1 y 2, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Que es una orden para todas las naciones, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Dice la palabra del Señor, es para siempre la fidelidad de Dios. ¿Cómo no le vas a cantar a un Dios que es fiel, aun cuando tú le eres infiel? Porque dice que aunque nosotros le fuéramos infiel, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él sí permanece fiel. Aunque tú le des la espalda, aunque te olvides de Él, Él está ahí. Porque Él sí permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y dice la palabra del Señor que le tenemos que adorar, que alabar, engrandecer su nombre, porque su misericordia ha estado contigo y conmigo. Porque no es que nosotros nos merecemos de estar vivos. Pónganse a pensar, si Dios nos pagara conforme a nuestras rebeliones, a nuestros pecados, ¿estaríamos aquí? Les aseguro que nadie estaría aquí. Porque aunque nadie conoce tu vida, hay alguien que sí lo ve todo. Entonces, la palabra del Señor nos dice que le adoremos porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Quién es? Para todos los pueblos. Por eso da una orden, y una orden de rey era para siempre. Y decía, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Por eso venimos a la iglesia, adorar y bendecir su nombre. Y vamos a ir al punto número 3, que es ¿por qué hacemos el asunto de la testificada? Testificar de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué testificamos en la iglesia? ¿Para qué? Y vamos a ir a Marcos 5:19. Gloria a Dios. Marcos 5:19. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos 5:19, mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es lo que Jesús quería? Que Él fuera a testificar. Pero Él dijo, no, yo mejor te voy a seguir. Y Él le dijo, no me sigas, quiero que vayas y testifiques. Y muchos de nosotros decimos, no, es que lo que yo me ha pasado es bien poquito.
No, yo creo que hay alguien aquí más que Dios hizo un milagro grande. Yo, pues lo único que puedo decir es que desperté hoy. Se te hace poquito. Es que de verdad no somos agradecidos con el Señor. Él nos da la vida, la comida, el sustento, el alimento. Nos guarda del mal, del peligro. Porque ¿sabes cuál es el plan del diablo para ti y para tu casa? Matarte y destruirte todos los días. Todos los días. ¿Y cuál es el plan de Dios? Darte vida en abundancia. Así que hay un reino que está peleando contra el otro reino por tu vida. Y por eso viene el desánimo. Y por eso muchas veces no queremos buscar de Dios. Pero tenemos, hermanos, que recordar lo que Dios ha hecho para nosotros. Y que Él sigue siendo fiel. Que es necesario que nos volvamos a Él de todo corazón, en espíritu y en verdad. Porque muchas veces estamos aquí, pero nuestra mente no está aquí. En espíritu y en verdad, búscala y vas a ver que dice la palabra del Señor que me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo vuestro corazón. Dice la palabra del Señor que Jesús no se lo permitió. No quería que anduviera solamente ahí. Él quería hacer algo con él, que fuera y evangelizara. Porque ir a testificar es una forma de evangelizar. ¿Ustedes sabían eso? Cuando tú vas y le dices, Jesús hizo esto conmigo, la gente viene a Cristo. Porque como que no lo realizan, que aún no ha pasado el tiempo de los milagros. Porque estamos acostumbrados de que ir a una iglesia y no pasa nada. Pero Dios sigue siendo el mismo, lo que cambia es la gente. Vamos a Juan 4:29. Estamos hablando del punto número 3, que es testificar lo que Dios ha hecho. Gloria al Señor. Entonces miramos ahí que Jesús le ordenó a este hombre que fuera y testificara. Por eso tenemos que testificar en la iglesia. Juan 4:29 dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Quién era? La mujer samaritana. ¿Y cuántos se volvieron al Señor? Miren lo que ella predicaba, lo que ella salió a testificar a ese pueblo. ¿Cuántas palabras serán? ¿Unas 10? ¿20? Venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será este el Cristo? Es lo único que ella les decía a la gente. Vengan, dense la oportunidad de ir a la iglesia y van a ver que Dios sigue vivo y que te quiere hablar a tu corazón. No se necesita tanta elocuencia de palabra para ir a testificar de lo que Dios ha hecho. ¿A cuánto de aquí Dios no nos ha hablado? Que sabemos que es Dios, porque yo no duermo con nadie ni vivo con nadie, que solamente Dios conoce cómo te acuestas, cómo te levantas, qué es lo que andas haciendo en el trabajo. Y específicamente Dios nos ha hablado. ¿Qué es lo que estábamos haciendo cuando le pedimos tal cosa? Si testificáramos, no habría falta de almas en ninguna iglesia. No solamente hablando de esta iglesia, sino en ninguna iglesia. Pero se nos ha puesto eso en el corazón. Me pongo a pensar, los que pasamos aquí, si no se atreven a pasar aquí, que aquí nadie te va a decir y contradecir nada, porque pues sabemos que Dios es el que hace todas las cosas. Imagínense allá afuera, cuántas personas van a estar yendo de los que están aquí allá afuera a predicar o a evangelizar o a testificar de las grandezas de Dios. ¿Quién? Si aquí no pasan. Es obvio, hermanos. Pero dice el Señor que no nos quedemos con el testimonio, que lo compartamos allá afuera, que es necesario predicar las buenas nuevas de salvación con nuestro testimonio, porque es una manera que nosotros también testificamos de Cristo. Vamos a Lucas 17 al 18. Gloria al Señor. Aleluya. Lucas 17 al 18. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y eso sigue pasando hasta el sol de hoy. En serio. Yo les estaba testificando al principio de que los hermanos que vinieron desde Costa Mesa para ir a orar a las montañas fueron al servicio de Los Ángeles también. Cuando alguien está agradecido con Dios, lo demuestra y sabe que Dios no se queda con nada. Entonces, cuando tú
recibas algo de parte de Dios, por más mínimo que sea, dale gloria a Dios. Testifícalo. Aquí en la iglesia todos estamos convertidos, pero allá afuera hay mucha gente que necesita escuchar que aún hay oportunidad, que hay un Dios que existe, que no se complace de la maldad, que Él es fiel, que Él es justo, que es misericordioso, que es clemente. Dice, Jesús les reclama, ¿no eran 10 los que sanaron? ¿No eran 10? Solamente uno, y ni siquiera es de aquí, sino que es extranjero, el único que vino a la sinagoga a darle gloria a Dios por su sanidad. Porque ustedes saben que antes, cuando la gente era leprosa, tenía que presentarse delante del sacerdote, llevar una ofrenda y decirle, yo estoy limpio, y para poder otra vez reintegrarse a la sociedad. Eso, no sé si ustedes han leído en el Antiguo Testamento, pero era así. Entonces, el dar testimonio es algo que le agrada a Jesucristo. ¿Y le estás agradando a Jesucristo? El 4, vamos a ir a lo que es los diezmos y las ofrendas, porque estamos hablando de lo que se hace en un servicio cristiano y para qué se hace. Entonces vamos a ir ahí. Los diezmos y ofrendas. El Señor promete bendecirnos si le pagamos fielmente los diezmos y las ofrendas. Él dijo, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Es una promesa de Dios. Entonces muchos pueden decir, pero es que yo miro gente que está progresando y ni siquiera van a la iglesia. Porque hay muchos cristianos que piensan de esa manera. Pero su fin, dice la palabra, no mires al impío ni codicies nada de ellos. ¿Por qué? Porque tienen un fin. La palabra del Señor nos habla que los diezmos y las ofrendas son instituidos por Dios. Dice la palabra del Señor en Malaquías 3:10, ver 3:6 al 10. Yo creo que todos no lo sabemos, que nosotros tenemos que traer los diezmos al alfolí, que es el diezmo de tu sueldo. Solamente es el 10%. Dicen mucho sería que le dieras el 90% a Dios. Pero no, solamente es el 10%. ¿Y para qué es el diezmo? El diezmo es para todo lo que se haga falta en la iglesia, para todo lo que se haga falta. Por ejemplo, todo lo que se construyó, las cosas que se han comprado, este púlpito, el otro púlpito, entre los dos púlpitos son $1,000, porque se acaba de comprar otro púlpito para Dainuba. Son $1,000, más las sillas, más todo lo que se ha comprado últimamente, que yo creo que todos se han dado cuenta. Y yo creo que muchas personas se ponen a pensar, pero ¿qué se hace con el dinero de la iglesia? Se guarda. Y cuando se ocupan cosas, se ponen. Ustedes, yo creo que se dan cuenta que yo nunca les estoy pidiendo cooperación para nada. En muchas iglesias se pide cooperación, se hacen vendimias, nunca se ha hecho eso. O que alce la mano que en algún día, en todos estos años, hayan mirado que yo vendo algo. Todo lo que se lleva a la iglesia, en la iglesia se queda. Así que dice la palabra del Señor que de los diezmos cada año se saque el 10% de los diezmos y se dé a los huérfanos, a las viudas, y nosotros lo hacemos eso todas las semanas. Ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los indigentes, a los orfanatorios, lo estamos haciendo ya. Y no es cada año. Entonces, para eso es el diezmo. Dice la palabra del Señor en Mateo 23:23. Porque mucha gente en este tiempo dice, pero es que habla del diezmo en Malaquías, pero Malaquías es el último libro antes de llegar al Nuevo Testamento. Y es mentira de los diezmos. Porque mucha gente lo dice así. Y dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Porque hay gente, pues traigo mi diezmo, mi ofrenda, pero no hacen lo que dice la palabra, no hacen misericordia. Entonces dice la palabra de Dios, tienes que dar lo que le pertenece a Dios, pero no te olvides de ser buena persona. No, pues que yo ya le di a Dios, pues ya Dios sabe que yo estoy bien con Él en esa área. Dice la palabra del Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque conocemos la Biblia. ¿Y qué dice?
Diezma, sí. Y puedes jugar al que no diezma. Pero dice la palabra del Señor que no dejes de hacer lo más importante de la ley, que es ser justo, misericordioso y tener fe en el Señor. Porque muchas veces hacemos cierta cosa y la otra no. Y dice la palabra del Señor, sin dejar de hacer lo otro. Y ahí escrito está en el Nuevo Testamento, en Mateo 23, que se tiene que dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y para qué? Dice la palabra del Señor que nuestras casas están artesonadas, arregladitas, pero la casa de Él. Entonces tenemos que preocuparnos que nunca haga falta nada en la casa del Señor. Dice la palabra del Señor sobre la ofrenda. Y vamos a ir a 2 Corintios 9:7. Porque vamos a mirar qué es la ofrenda. Una ofrenda es un obsequio, una dádiva o don que se ofrece en muestra de reconocimiento y gratitud o veneración. La palabra como tal proviene del latín ofrenda, que significa cosas que se han de ofrecer. Es algo apartado para Dios. Entonces dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso yo muchas veces le digo, hermanos, si van a dar algo y después van a decir, ¿para qué lo di? No lo den, quédense, no le va a hacer mejor a ustedes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, también, si estás sacando cuentas, es que ya di esto en la iglesia, di aquello en la iglesia, di aquello en la iglesia, no lo des. Eso no contó delante de Dios. Si tú estás sacando la cuenta cuánto le das a Dios, olvídate que vas a tener retribución. Porque lo que le das a Dios es porque Él ya te dio primero. Y si no, le estás robando a Dios. Es palabra de Dios, no mía. Porque hay veces que uno se pregunta, ¿por qué se levanta el diezmo? ¿Por qué se levanta la ofrenda? ¿Por qué se ora? ¿Por qué se hace todo esto en la iglesia? Se tiene que saber que es bíblico. ¿Por qué? Si no, ¿cómo se sustenta un lugar? ¿Cómo íbamos a tener el dinero para levantar este lugar si no hubiera fondos en la iglesia? Si nos ponemos a pensar los miles que se gastaron aquí, ¿en cuántos meses? En unos 4 o 5 meses de renta en un local se va el dinero. Pero lo que nosotros tenemos de visión, y cabe mencionar esto, es que todo lo que se junte vamos a comprar un lote o una iglesia. No se está cobrando renta en este lugar, hermano. Entonces todo lo que entre se va a guardar, así como se guardó para construir aquí, se va a guardar para que podamos comprar un lugar para alabar al Señor. Que estar tirando el dinero por años en un local, es mejor tenerle un lugar al Señor, que no nos estén diciendo, ya son las 2 de la tarde, ya se tienen que ir. Es horrible compartir un lugar, o que te digan, no, ¿sabes qué? Hoy vamos a ocupar este edificio para hacer otra cosa. Lo hemos vivido. Exacto, para hacer una fiesta, imagínense. El lugar del Señor es un lugar santo. Vamos a 1 Crónicas 29:14. Gloria a Dios. Gloria a Dios, necesito baterías. 1 Crónicas 29:14. Dice la palabra del Señor, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no le damos algo que sea nuestro, es algo que Él nos dio primero. Entonces, si tú tienes lo que sea que tengas, no es tuyo. En realidad, Dios está probando tu corazón al ponerte eso en las manos a ti, a ver qué haces. Porque dice la palabra del Señor, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Ahí se está hablando Dios. Para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Está probando nuestro corazón a ver qué le vas a ofrecer de todo lo que Él te da. Dice, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué le das a Dios? De lo que nos dio. Es algo que wow. Vamos a 2 Corintios 8:12. 2 Corintios 8:12, gloria a Dios. Si alguien lo tiene, por favor, le dé lectura. 2 Corintios 8:12. Amén.
Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aleluya. ¿Lo entendemos lo que dice la palabra? Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces tú das de lo que tienes, pero lo que tienes no es tuyo, es de Dios. Solamente eres el administrador de las cosas que tienes, porque en realidad ni te las vas a llevar. Dice la palabra del Señor, porque si primero hay voluntad dispuesta, ¿qué tienes que tener tú? La voluntad dispuesta a darle a Dios. Si lo quieres hacer, si no lo quieres hacer, mejor no lo hagas. Dice, será acepta según lo que uno tiene. Oiga, cuando yo entendí esto, digo, wow, un día, yo creo que les he dicho esto, que antes mis niños estaban chiquitos y siempre me decían que querían dinero, ¿verdad? Para darle la ofrenda. Y yo un día lo entendí, yo creo que lo he predicado esto, que yo siempre les daba $1 a mis hijos, mirando a Dios como limosnero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú le das a un limosnero, a una persona que no tiene casa, comida, un homeless? $1. O el cambio, y lo hemos mirado. Y gloria a Dios, ¿verdad? Los que dan, porque es lo único que tienen. Pero los que tienen, y Dios se los puso en su mano y no dan para la casa del Señor, es triste. Y a veces no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque dice que tiene que ser de nuestra voluntad darle a Dios, ¿verdad? Y será acepto según lo que uno tiene. Según lo que tú tienes será acepto. No sé si lo entendemos, pero según lo que nosotros tenemos, que si tenemos dinero y no le damos a Dios, no es acepto delante de Dios las obras, las miserias. Porque dice la palabra del Señor que Él no te pide algo que tú no tienes, que le tienes que dar de lo que tienes, no de lo que tú no tienes. Y lo que tienes Él lo sabe porque Él te lo dio. Gloria al Señor. Vamos al punto número 5, que es la predicación. La predicación. Estamos hablando este tema que es lo que se hace en un servicio cristiano y para qué se hace. Entonces el punto número 5 es la predicación. Vamos a Lucas 4:15 al 21. Lucas 4:15 al 21. Gloria a Dios. Amén. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Oiga, ¿de quién era la costumbre? ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. ¿A qué iba Jesús a la iglesia? A leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Este es el GPS, este es el manual que nos va a llevar a la vida eterna. Y no lo tenemos. No lo leemos. Puedes venir y ir y todo el mundo te va a engañar porque no lees lo que está en la Biblia. Tienes que saber que lo que se predica está en la Biblia. Pero mucha gente, no, pues de todas maneras, él lo va a leer, ella lo va a leer, pues que lo lean. No, tú tienes que saber que sí es cierto, porque dice la palabra del Señor que vendrán gente engañando. Y engañarán aún a los escogidos, porque van a predicarles fábulas. Van a predicarles según lo que piensan, lo que ellos quieren.
pero no según lo que está escrito en la Biblia. Porque yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos ido a alguna iglesia donde solamente agarran un versículo y se ponen a hablar de todos y de todo menos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que se tiene que predicar en el altar. Pero mucha gente no la quiere leer. ¿Y cómo pues nosotros vamos a estar instruidos en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es para todos. Niños, grandes, adultos, ancianos, es para todos. Dice la palabra del Señor que Él iba a las sinagogas. ¿A qué? A leer la Biblia. ¿A qué vienes tú a la iglesia? A leer la Biblia. Es la palabra de Dios. Es lo que se tiene que hacer en un servicio. Leer la Biblia. No estar solo hablando porque uno, oh no, es que esto, que el otro, que verdad fulano, verdad fulana. No. No se tiene que predicar de la gente, se tiene que predicar del Cristo de poder, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lucas 2, 44 al 47. Gloria a Dios. Lucas 2, 44 al 47. Y pensando que estaba entre las compañías, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después de que lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndole le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sabes a dónde estaba Jesús cuando se le perdió a María? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? ¿Qué estaba haciendo? Lo acabamos de leer. Y aconteció que en 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. Porque yo por eso les digo, los martes, que es servicio de oración y estudio bíblico, pueden preguntar. Que por qué esto, pregunta. ¿Tienes duda de lo que se hace aquí? Pregunta. Porque no puedes estar en un lugar y no sabes ni para qué viniste. Tienes que saber que en la casa del Señor es casa de oración, que es donde se lee la Biblia, es donde se adora al Señor, es donde se le da al Señor lo que le pertenece. Dice en Josué 1:8, que yo creo que todos no sabemos ese versículo a nivel mundial, todos no lo sabemos. Y dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dice la palabra? Nunca se apartará de tu boca este libro. Siempre vas a estar hablando de él. Pero ¿cómo vas a estar hablando de él si no sabes ni lo que dice adentro? Vas a estar como el vecino del hombre ese que decía, no, ese yo creo que es brujo. Sale con un libro negro. Y el libro negro era la Biblia. No, es que yo tengo un libro negro, le dices a alguien ahí, va a decir, cuidado porque ese lee el libro negro. Es la Biblia, dice la palabra del Señor que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él, no solamente para memorizárnoslo, sino para que guardemos todo lo que en él está escrito, dice la palabra del Señor. Porque todos nosotros sabemos que los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Pero la palabra del Señor nos dice que si no guardamos la ley y el consejo, nos irá mal. Porque dice, si la guardas, te irá bien. O sea que si no la guardas, te irá mal. Y es palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Gloria al Señor. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y acuérdense que estamos en el punto de lo que es la prédica. ¿Qué es lo que se hace en un servicio? ¿Por qué se predica? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué él dice la palabra del Señor? ¿Para qué es? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué escuchas el mensaje de la palabra? ¿Para qué te memorizas la palabra? Para que te vaya bien. ¿Para qué? Para que seas perfecto, enteramente preparado para hacer las cosas bien, para toda buena obra.
Lo dice la palabra del Señor. ¿Para qué venimos aquí? Nomás para, hoy quiero sentir un toquecito de la presencia de Dios. No. Venimos aquí para ser llenados. Pero solamente, hermanos, no busquemos al Señor por emociones. Busquemos al Señor por quien es Él. Él es Dios. Y Él no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Si nosotros entendiéramos que su plan para nosotros siempre ha sido de bien y no de mal, Él no nos estaría rogando. Porque, ¿sabe? Ahora en este tiempo Dios nos ruega. En vez de que nosotros le roguemos a Él, nosotros nos sentimos como que, pues que me hablen si quieren que vaya a la iglesia. Hermanos, busquemos a Dios. Ahorita es el tiempo de la gracia. Ahorita podemos acercarnos confiadamente y hallar oportuno socorro. Pero va a venir un tiempo donde ya nadie te va a decir nada. Busquemos escuchar su palabra, porque su plan de Él siempre ha sido para bien. Pero si tú no entiendes cómo tienes que dirigirte en la vida, te va a ir de mal en peor. Te va a ir de mal en peor, y el enemigo no está jugando a ser diablo. Él sí es diablo. Y es mentiroso y padre de mentira. No podemos, hermanos, estar como, bueno, pues voy a ir a la iglesia, pero voy a seguir de la misma manera. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si la escuchas y tú sabes y lo disciernes cuando se está predicando que tienes que cambiar, ¿qué se tiene que hacer? Cambiar. Porque venimos a la escuela, que es la palabra de Dios, la estamos leyendo, la estamos aprendiendo, estamos leyendo ese libro. Si al final te pasan un examen de que a ver si va a robar, a ver si va a mentir, vamos a ponerle aquí, rodeándole, a ver qué va a hacer. Si no pasas el examen, de nada sirvió que estés en la iglesia. Si cuando ya estás ahí, que vas a demostrarle a Dios que lo que aprendiste lo pones por práctica diario y no lo haces, ¿de qué sirvió? La palabra del Señor no es solamente para guardarla en donde sea, es para guardarla en nuestro corazón. Dice el salmista David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿A dónde se tiene que guardar la palabra de Dios? En nuestro corazón. Porque si pecas, no pecas a las escondidas que nadie te ve. Hay alguien que te ve y te va a dar tu recompensa eterna. Vamos a ir al punto número 6, que es la ministración. ¿Por qué tenemos ministración en el servicio? ¿Por qué oramos por la gente? Vamos a Mateo 10:8. Gloria al Señor. Mateo 10:8. Es una orden que Jesús nos dio. No solamente nos envió a predicar, nos envió a sanar a su pueblo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracias. ¿Qué dice? Que lo tenemos que hacer. ¿Recibimos el don de Dios? Bueno, pues vamos a usar el don de Dios gratuitamente, porque tú no pagaste nada. ¿Se recuerda cuando ese brujo hechicero se encuentra a los apóstoles y le dice a los discípulos, yo quiero tocar a la gente que también reciban? Dijo, no, perezca tú y tu dinero, porque no se vende el don de Dios. Porque es gratis y no es para los hechiceros, es para los hijos de Dios. Entonces tenemos que saber que Dios nos dice que ministremos a su pueblo, porque dice, prediquen la palabra, pero sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera los demonios, porque lo recibiste de gracia, ya lo tienes. Es como tener un vaso de agua y te veo que alguien tiene sed y yo pues aquí, porque a lo mejor después me va a dar sed a mí. En realidad los dones no es para uno. No es para uno. El don es para beneficio de la iglesia. Marcos 16. Ya casi terminamos, no se preocupen. 17 y 18. Pero sí, es una enseñanza que no estaba planeada darla, pero el Señor dijo, la tienes que dar hoy. Aleluya. Así que en la madrugada ahí venía, tratando de abrir los ojos. Gloria al Señor. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso es algo que lamentablemente muchos no lo sabemos, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Si tú crees en el Señor Jesucristo,
si tú crees en su nombre, que su nombre es sobre todo nombre. Si tú crees en eso, tú puedes hacerlo. Yo sé que hay muchas iglesias donde dicen, traigan a la gente aquí, a donde está el pastor. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes, si crees, si tienes fe. Si dudas, mejor no lo hagas. Pero si tú crees en Jesús, porque solamente la fe te alcanza. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y vino y murió por mí, resucitó y de nuevo vendrá por nosotros. ¿Por qué si crees eso no crees en lo demás? Si es lo mismo, la misma cantidad de fe se ocupa para lo demás. Y el Señor nos habla a ministrar a su pueblo. Vamos a Juan 5:14. Gloria al Señor. Juan 5:14 al 16. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos le perseguían a Jesús y procuraban matarle porque él hacía estas cosas en el día de reposo. Porque ¿qué decía Jesús? Mi padre trabaja hasta hoy. Yo también. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hacía? Ministraba al pueblo. ¿Dónde estaba? En la sinagoga. Sanando a la gente. Decían, no, hoy no se hace nada, no se levanta nada pesado, hoy no se hace nada ni se trabaja. Porque para ellos era un trabajo hacer eso. Porque ese es un trabajo de un ministro. Liberar, sanar, echar fuera demonios. Pero a él lo andaban checando a ver qué cosa hacía mal. Y le dijo Jesús, porque ¿cuántos de nosotros sabemos lo que él le dijo sobre el burrito? Y bueno, si tú tienes un asno y miras que se cae en un hoyo, y aunque sea de días de reposo, ¿tú lo vas a dejar ahí? Lo vas a sacar. ¿Y cuánto más vale un animal y un alma? Juan 14:12, ya con este terminamos. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Qué dijo? Que vamos a hacer cosas mayores que él. ¿Cuándo? Cuando nosotros le creamos. Cuando nosotros le creamos. Porque no es que él no tenga poder, es que a nosotros nos falta la fe a veces. Y nosotros no tenemos, hermanos, que vivir con falta de fe. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que decirle, Señor, tu palabra dice que hagamos esto, que hagamos aquello, y que tú nos vas a respaldar. Yo lo voy a hacer y voy a ir a hacerlo en tu nombre. Porque hay situaciones en la vida cuando, yo no sé si a ustedes les ha pasado, andan en la calle y ustedes miran la necesidad. Y si ustedes sienten como un imán, como, voy a ir, no, mejor no voy. ¿No les pasa eso? Es que allá afuera hay mucha necesidad también. Pero si has venido aquí y has venido con una esperanza de que Dios te toque, que Dios te sane, que Dios te liberte, hermano, escrito está la palabra del Señor, que el Señor Jesús dijo que en su nombre haríamos cosas mayores. Así que yo te invito, si tienes alguna necesidad, que pases al altar. Y si no, vamos a ser despedidos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Aleluya. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. En tus manos ponemos